Hola y bienvenidos a un video más del curso básico del Laravel 9. En este video continuaremos con las migraciones. En este video crearemos la tabla lib-autor. En esta tabla tenemos que tener en cuenta tres cosas. Aquí ustedes pueden ver en el gráfico la tabla. Y lo primero que nosotros tenemos que darnos cuenta es que tiene más campos que las tablas que nosotros ya hemos creado. Número 2, tiene una clave foránea. Número 3, existe una relación entre la tabla lib-autor y la tabla lib-sexo. Entre estas dos tablas. Esa relación nos indica que un autor puede tener un solo sexo y un sexo lo pueden tener muchos autores. Todas estas características son las que debemos colocar en la migración, porque ya saben que la migración creará tablas y sus relaciones. Aquí tenemos un ejemplo. Entre autor y sexo tenemos una relación de 1 a 1. Un autor tiene un solo sexo. Como ustedes pueden ver aquí en pantalla, el autor Juan es de sexo masculino. Si se dan cuenta, el autor Juan solo puede tener un sexo, no puede tener más de un sexo, en este caso masculino. El autor Elena es de sexo femenino, si se dan cuenta solo puede tener un sexo. El autor María es de sexo femenino de igual modo y el autor Carlos es de sexo masculino. Si se dan cuenta, la relación entre autor y sexo es una relación de 1 a 1. Un autor solo puede tener un solo sexo. Pero ¿qué pasa en la relación inversa? Entre sexo y autor. Un sexo puede tener muchos autores. Tenemos una relación de 1 a muchos. Si ustedes se dan cuenta, el sexo masculino lo tienen los autores Juan y Carlos. Por eso es de que aquí nosotros tenemos una relación de 1 a muchos. Un solo sexo, en este caso masculino, lo tienen el autor Juan y el autor Carlos. El sexo femenino lo tienen los autores Elena y María. Si se dan cuenta, tenemos una relación de 1 a muchos. Aquí en el gráfico les enseño una manera práctica de cómo definir en qué tabla debe ir la clave foránea. Ya saben que existe una relación entre lib-sexo y la tabla lib-autor. Aquí podemos ver que un autor solo puede tener un sexo, pero un sexo lo pueden tener muchos autores. Cuando tenemos este tipo de relaciones, nosotros tenemos que tener en cuenta en qué tabla tenemos la relación de 1 a muchos. Si ustedes se dan cuenta, ese muchos nosotros lo tenemos aquí en la tabla lib-autor. ¿Qué es lo que quiere decir o qué nos va a indicar este muchos? Que nosotros el code-sexo lo debemos llevar a la tabla lib-autor. Por eso es de que la tabla lib-autor tiene la clave foránea code-sexo. Esta es una manera bastante práctica que yo aprendí en la universidad y espero que a ustedes también les pueda servir. Les explico una vez más para que a ustedes les quede claro este tema de las relaciones. Veámoslo nuevamente. Un autor puede tener un sexo, pero un sexo lo pueden tener muchos autores. Entonces, como les expliqué, donde nosotros tenemos la relación de 1 a muchos, si se dan cuenta, esa relación de 1 a muchos va en dirección hacia el autor. Entonces ese muchos nosotros lo vamos a tener en esta tabla autor. Por lo tanto, cogemos la clave primaria de la tabla anterior, que en este caso es lib-sexo, code-sexo. Este primary key nosotros lo vamos a pasar a la clave lib-autor como clave foránea. Por esta indicación que nosotros tenemos aquí, esta relación de 1 a muchos. Donde tenemos muchos, colocamos nosotros ahí nuestra clave foránea. Para este tipo de relaciones, obviamente, donde tenemos de 1 a 1, pero de manera inversa tenemos de 1 a muchos. Espero haber sido lo más claro posible, así que vamos a crear nuestra migración. Para eso nos vamos a nuestra terminal y aquí vamos a ejecutar php artisan, ya saben, main migration, y aquí nosotros vamos a colocar create, el nombre de nuestra tabla va a ser lib-autor. De este modo, y al final no olviden colocar table. -table. Presionan Enter para crear la migración. Se acaba de crear nuestra migración, nos vamos al Sublime Text en mi caso, y aquí tenemos la migración lib-autor. Hacemos doble clic para abrirla, y aquí nosotros vamos a colocar nuestros campos. Como vemos en el gráfico, necesitamos el campo code-autor, nombres, apellidos, nombre completo, y la clave foránea code-sexo. Para eso nosotros aquí vamos a borrar esto, y aquí ya saben, para la clave primaria de la tabla lib-autor vamos a colocar increments de este modo. El nombre del campo para nosotros va a ser code-autor. Aquí colocamos punto y coma. Y aquí nosotros vamos a colocar table de este modo. Y ya saben, ¿no? Para campos de tipo varchar, nosotros elegimos el método string. Y aquí nosotros vamos a colocar nombres con cantidad 100, punto y coma.
De igual modo aquí vamos a crear otro método de tipo string, va a ser apellidos, que nos permite a nosotros a ese campo solo poder ingresar 100 caracteres. Podemos copiar este de aquí, porque el campo que sigue también es de tipo varchar. Y aquí nosotros vamos a colocar nombre completo. Y este va a tener 200 caracteres. O va a permitir que en este campo nosotros podamos ingresar 200 caracteres. ¿Por qué? Porque va a ser la concatenación entre nombres y apellidos. Y como ambos campos solo se puede ingresar 100 caracteres, la suma de ambos es lo que para nosotros nos va a permitir guardar el nombre completo en este campo. Hasta aquí tenemos nosotros los campos de esta tabla. Si se dan cuenta, tenemos estos 4 campos. ¿Cómo vamos a hacer para crear este campo código-sexo? Para eso nosotros vamos a aprender en este video cómo crear ese campo en esta tabla. Lo voy a colocar un poco debajo para que ustedes lo puedan diferenciar. Colocamos igual table y aquí nosotros vamos a poner unsigned de este modo integer. Y aquí nosotros vamos a colocar código-sexo. ¿Por qué? Porque código-sexo es la clave foránea que tenemos en esta tabla. ¿Se dan cuenta? Usan este método unsigned integer. Y aquí nosotros le vamos a decir nullLabel para que permita también ingresar campos nulos. ¿Cómo le indicamos a una migración la relación que existe entre ambas tablas? Del siguiente modo. Igual escribimos table y aquí vamos a escribir foreign de este modo. ¿Cuál va a ser la clave foránea? Código-sexo, que es la que tenemos en esta tabla y estamos colocando aquí. Este campo es el foreign, que va a ser la clave foránea. ¿Qué más vamos a colocar aquí? ¿A qué campo hace referencia este campo que nosotros tenemos en la tabla lib-autor? Para eso nosotros escribimos reference. Este campo que nosotros tenemos aquí, código-sexo, va a hacer referencia a otro campo de otra tabla, que va a ser código-sexo. Y esta referencia que nosotros tenemos, ¿en qué tabla la tenemos? Para eso colocamos on. Y aquí vamos a colocar el nombre de nuestra tabla, que va a ser lib-sexo. Voy a hacer un resumen de todo lo que he hecho en esta parte de la migración. Primero, definir la clave primaria, como siempre lo hemos venido haciendo. Luego los campos de tipo string, que ya lo han visto en videos pasados. Y aquí, para nosotros definir la clave foránea, colocamos este método unsigned integer. Y colocamos el nombre del campo que va a ser nuestra clave foránea, código-sexo, como podemos ver aquí en nuestro gráfico. Le decimos nullLabel para que nos permita valores nulos. Esto de colocar que permita campos nulos en un campo depende mucho de la lógica de negocio que ustedes manejen. ¿Por qué? Porque yo puedo colocarle y obligar a que sí o sí se ingrese un código-sexo. Pero para el caso del ejemplo de este video, nosotros le vamos a colocar que permita nulos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos crear el autor, pero podemos dejar o no ingresar el sexo de ese autor y lo podemos hacer en otro momento. Por eso es de que aquí yo le coloco nullLabel. Si ustedes quieren obligar que cuando el autor se registre también su sexo, eliminan este método y lo crean de este modo. Yo lo voy a dejar así para ver más adelante cómo podemos manejar este tipo de cosas. ¿Qué más tenemos por aquí? La relación. Tenemos una relación entre estas dos tablas. Y tenemos aquí la clave foránea. Entonces, ¿qué le digo aquí a la migración? Le digo, ¿cuál es la clave foránea? La clave foránea, con el método foreign, yo le digo que la clave foránea va a ser código-sexo. Este código-sexo, ¿dónde lo tenemos? En esta tabla, lib-autor, que le estamos definiendo aquí. Esta clave foránea, ¿a qué campo hace referencia? Hace referencia al campo código-sexo. ¿Pero de qué tabla? De la tabla lib-sexo. Por eso nosotros aquí en la migración colocamos on y le indicamos de qué tabla va a venir esa clave foránea. En este caso de la tabla lib-sexo. Antes de ejecutar la migración, aquí me olvidé de colocar reference. De este modo, con la letra S guardamos los cambios. Y ahora sí, fíjese bien de que todo esté correctamente escrito, por favor. Esta parte de aquí y esta parte de aquí, que nosotros estamos haciendo algo nuevo en este video. Ahora sí nos vamos nosotros a nuestra terminal y ejecutamos php artisan migrate fresh de este modo. Presionamos enter y vemos que se nos crea nuestra tabla de manera correcta, la tabla lib-autor. Nos vamos aquí a phpMyAdmin
recargamos nuestra base de datos y aquí tenemos la tabla lib-autor. Si hacemos clic, nos vamos a estructura, tenemos nuestro campo código-autor y saben que es nuestra primary key de tipo entero, sin signo, auto incremental, ¿no? Tenemos los nombres, apellidos, nombre completo y tenemos la clave foránea code-sexo. ¿Cómo podemos ver si existe o se ha creado correctamente la relación aquí en PHPMyAdmin? Usted selecciona la base de datos, se van aquí a más, se van a diseñador y aquí nosotros vamos a tener la tabla lib-autor y la tabla lib-sexo. Voy a mover esta tabla por aquí para que ustedes la vean. Y miren aquí en PHPMyAdmin tenemos la relación entre lib-sexo y la tabla lib-autor. Podemos ver que la relación se ha creado correctamente. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like en cada video. Nos vemos en el siguiente video. ¡Saludos!